buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a donde se vaya la palabra de Dios. El único fin de grabar y transmitir estos mensajes es para que la palabra de Dios pueda hacer el efecto que Dios quiere que se haga a nuestro espíritu, porque Dios nos habla a nuestro corazón, en donde está nuestra alma. Él quiere centrar su vida en el centro de nuestro ser, porque nuestra alma es en sí la esencia de nosotros mismos. Pero desgraciadamente, cuando el hombre cayó en descrédito por su desobediencia, desde un principio, la pérdida espiritual que tuvo el hombre de la presencia de Dios con él fue tan drástica, tan traumática, esa es la palabra más acertada, de haberse Dios tenido que alejar del hombre por causa de haber escuchado una voz que no sea la de él. Y realmente una de las cosas que he aprendido en el transcurso de toda mi vida, y más ahora en estos tiempos que el Señor me está refrescando tanto la mente, que a través de décadas y décadas de mi vida he descubierto, he aprendido a entender. Realmente el hombre, cuando practica y ha practicado el pecado, el hombre, al perder su esencia de Dios, se convierte en un alma primitiva. ¿Qué es primitivo? Nosotros sabemos que Dios lo hizo del polvo de la tierra al hombre. Y cuando pecó, le dijo Dios: al polvo volverás. Y realmente la condición del hombre en su naturaleza terrenal aprendió muchas cosas de este ser ajeno a él y ajeno de Dios. Vino a ser el alimento para muerte del hombre. Entonces el hombre está muerto espiritualmente hablando. Y lo que lo gobierna es un espíritu completamente opuesto y enemigo a Dios. Y para eso es que vino precisamente el Señor, a rescatarlo de su condición y de su naturaleza. De tal manera que Él vino en carne. El hombre, ¿qué es lo que hace en su reino de tinieblas en que vive? El hombre destruye al hombre, el hombre esclaviza al hombre, el hombre somete al hombre, el hombre criminaliza al hombre. Pero ese misterio va más allá de nuestra capacidad de comprender, porque solamente espiritualmente lo podemos comprender. Y esta palabra de Dios, que son las más significativas que nosotros podamos escuchar, por eso para mí el corazón de este mensaje son estas palabras que el Señor puso en mi corazón transmitirlas, porque lo importante es que nosotros recibamos directamente del corazón de Dios su mensaje y lo grabemos profunda y hondamente en nuestros corazones. Así que se trata pues de pasajes significativos que yo me admiro y me asombro, que Dios escogió a un pueblo, a los hebreos, y los hebreos tienen una historia de donde vienen pues realmente los judíos. El Señor vino a ser uno más de entre su pueblo. Y este mensaje, que la misma palabra de Dios lo dice en el Antiguo y se confirma en el Nuevo Testamento, la palabra que debemos recibir. Entonces, quiero hacer énfasis primeramente en Isaías, capítulo 53, del 3 al 8, que lo voy a leer literalmente.
y los versículos también 10 y 11. Entonces vamos a leer la palabra. 53. A ver. Capítulo 3. Más bien, sí, como dije, versículo 3 del capítulo 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo transquila. Así no abre su boca. Mediante el juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Y en consecuencia, pues, de este capítulo tan relevante y tan importante de lo que es en esencia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, voy a leer Juan capítulo 6 del 51 al 63. Así que Jesús les dijo, de cierto os digo, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de igual modo el que me mastica, también él vivirá por mí. Él vivirá de mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres comieron y murieron. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Capernaum, enseñando en una sinagoga. Al oírla, muchos de entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos refunfuñaban sobre esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vierais al Hijo del Hombre
ascendiendo a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos pues de esta manera la manera en que se está interpretando al Señor. ¿En qué? En sentido humano, en sentido, digamos, animal, en la condición en que el hombre se quedó en una condición primitiva. Pero el Señor les realza diciendo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y en base, pues, para confirmar un poco más esta palabra, quiero compartir también en el Salmo 50, que aquí lo tengo, desde el versículo 14 al versículo 23. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Sacrifica a Elohim ofrenda de alabanza. Cumple a León tus votos. Invócame entonces en el día de angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Elohim, ¿quién eres tú para recitar mis preceptos y tomar mi pacto en tu boca? Tú que aborreces la corrección y das la espalda a mis palabras, que si ves a un ladrón, corres en su compañía, y con los adúlteros es tu parte. Entregaste tu boca al mal, y tu lengua trama el engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, y difamas al hijo de tu propia madre. Estas cosas has hecho, ¿y guardaré silencio? ¿Pensaste que yo soy igual a ti? Te reprenderé y expondré tus pecados ante tus propios ojos. Entended bien esto, los que os olvidáis a Eloá. No sea que os destroce y no haya quien os salve. El que sacrifica acciones de gracias, ese me honrará. Y el que ordena rectamente su camino, le mostraré la salvación de Elohim. Entonces, como pueden ver, esta es una palabra directamente fuerte para el corazón de los hombres y una atención especial de que prestemos nuestra atención directamente al que vive, al que está entre nosotros, al que se pasea entre su pueblo y quiere levantarlo, redimirlo, restaurarlo, regenerarlo. Y solamente por la gracia de su Espíritu, todas estas cosas pueden ser hechas posibles. Entonces quiero concluir nada más con el versículo 10 y el 11 del mismo capítulo de Isaías 53, que dice así: Plugo a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio. Verá a su descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano, a causa de la aflicción de su alma. Verá luz y quedará satisfecho.
Por su conocimiento, mi siervo el justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Que el Señor pues se manifieste abundantemente y esté con nosotros para que intercedamos como pueblo de Dios por tantas almas extraviadas y perdidas que necesitan aprender de Él y conocer la salvación de Dios. Dios les bendiga. El Señor está con nosotros. Amén. Gracias.